abundancia. ¿Ok? Entonces, arrancamos con la primera diapositiva y quiero empezar con esta parte de la escritura. Mira lo que dice acá. En las escrituras habla algo acerca del dinero y el dinero es parte de algo más grande, es parte de una riqueza. Dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Prestemos mucha atención a cada palabra, porque dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Cuando una persona vive endeudada y no puede pagarlo, no está ejerciendo un poder para hacer riquezas. Pero sin embargo, las escrituras dicen, acuérdate de Dios, porque Él te da un poder para hacer riquezas. Pero si tú no puedes pagar deudas, entonces estás desconectado de ese poder. Para activar ese poder, principio número uno, acuérdate del Señor tu Dios. El dinero, queridos amigos, amigas, está muy relacionado con tu relación con Dios, con tu fe en Dios. Y si hay alguien aquí en la sala que de repente no cree en Dios o tiene una fe diferente, respeto eso, pero permíteme compartirte lo que yo he aprendido y lo que yo veo en mi día a día desde hace varios años ya, donde he estado sin creer en Dios como hoy creo y sin conocer sus principios como hoy sí lo conozco. Entonces es muy importante tener en cuenta que Dios es el que te conecta con tu esencia divina, que es abundancia. Y cuando tú te conectas con esa esencia divina, en oración, en meditación, en gratitud, entonces te activa tu poder para hacer riquezas. Por eso te decía, cuando una persona vive endeudada, su estado emocional es negativo, sus acciones son negativas, emociones como la vergüenza, la culpa, la impotencia, la frustración, todo esto lo lleva a uno a desconectarse de su esencia divina y por lo tanto muchas veces a desconectarse de Dios también. Entonces, las escrituras también habla acerca de las deudas. Mira lo que dice en Proverbios 22:7. Dice, el que pide dinero prestado se convierte en servidor del que presta. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú le has pedido prestado al banco, tú te has convertido en un servidor del banco. Si tú le has pedido dinero prestado a un familiar, tú te estás convirtiendo en un servidor de ese familiar. Y si le pides dinero prestado a un prestamista, a una persona, te conviertes en un servidor del que presta. ¿Cómo te sientes cuando te va a cobrar? Te sientes como que él tiene un derecho sobre ti, ¿verdad? Es más, esa persona siente que tiene el derecho de llamarte a la hora que quiere, de exigirte, de tratarte así duro. ¿Por qué? Porque tú le has otorgado ese poder, te has convertido en un servidor. Por ello es muy importante, queridos amigos, amigas, pensarlo muchas veces antes de pedir prestado. Antes de pedir prestado. Hay que pensarlo bien porque te puedes estar convirtiendo en un servidor. Para los que ya están en deudas, tranquilo, tranquila, ahora vamos a ver cómo salimos de esa situación, ¿ok? Mira, ¿por qué las personas se meten en deudas? ¿Por qué? Porque no les alcanza el dinero. Así de sencillo. Porque quieren comprar una casa, pero no les alcanza, por lo tanto se prestan. Porque de repente quieren mejorar la educación de los hijos, como no les alcanza, se prestan. La gente se presta dinero porque no les alcanza. ¿Y por qué no les alcanza el dinero? Porque no están administrando de manera correcta el dinero a través de algo que se llama flujo de efectivo. El flujo de efectivo, queridos amigos, amigas, son palabras que debes manejarlo, así como manejas las palabras con tu hijo o con tu hija. Cuando tu hijito o tu hijita es niña, le dices mi amor, mi bebé, hijito lindo. Son palabras que uses con frecuencia para expresar algo, para transmitir algo, ¿verdad? Bueno, cuando usas tu dinero, tienes que manejar estas palabras, tienes que manejarlo día a día y estas palabras son flujo de efectivo. Escríbeme en el chat, por favor, si estás siguiéndome estas palabras, flujo de efectivo. Escríbeme en el chat, flujo de efectivo. Si me estás siguiendo y hasta aquí me estás comprendiendo y me estás acompañando, quiero saber quiénes me están acompañando ahorita en todo lo que estoy hablando, flujo de efectivo. Excelente, Kevin, muchas gracias. Gracias, Marta, Viviana, Laxmi, flujo de efectivo. Solamente 4 personas me están siguiendo, somos 23 ahorita en sala. Nelly, gracias también. Matías, excelente. Muchas gracias, gracias. Entonces me animan a seguir. El flujo de efectivo
es muy importante tenerlo en cuenta. Te cuento que yo antes no lo tomaba en cuenta y por eso es que el dinero me faltaba y como me faltaba, me prestaba. Hoy en día, cuando estoy moviendo mi dinero, mi cerebro de manera automática, como ya sabe que es un flujo de efectivo, prende las alarmas y dice flujo de efectivo. Automáticamente pienso en flujo de efectivo. Cuando de repente estoy por comprar algo que no estaba en mi presupuesto o que no está dentro de mis gastos usuales, al toque mi cerebro piensa flujo de efectivo. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque esas palabras tienen un significado poderoso para tus finanzas. El flujo de efectivo es el movimiento de entrada y salida del dinero en un periodo de tiempo. Y es muy importante porque tu flujo de efectivo determinará si estás creando riqueza o si estás destruyendo tu riqueza. Qué interesante. Cuando una persona se metió en deudas y no las puede pagar, le cuesta pagar, es porque su flujo de efectivo, aunque no sabe qué es, la estuvo destruyendo sus finanzas. Por eso es muy importante el flujo de efectivo. Tú, sepas o no sepas, tú manejas un flujo de efectivo. Es como la ley de la gravedad. Aunque tú no sepas nada de la ley de la gravedad, esta existe. Y por el solo hecho de existir, tú estás sujeto a esa ley de gravedad. De igual manera, el flujo de efectivo es algo que existe y sí o sí tú estás sujeto a tu flujo de efectivo. Por lo tanto, si tú ya lo tienes consciente o inconsciente, con conocimiento o en ignorancia, es mejor conocerlo, porque cuando tú lo conoces, lo estarás utilizando a tu favor. Entonces, el flujo de efectivo es el movimiento de entrada y salida de tu dinero en un periodo de tiempo. Y es muy importante porque tu flujo de efectivo te estará llevando, te estará determinando si estás creando riqueza o si lo estás destruyendo. Profundicemos un poquito más para que tú puedas comprender por qué llegaste a las deudas. Sí, después te voy a hablar cómo salimos de ellas. Dice las escrituras, ¿quién de vosotros, deseando construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Cuando hablamos de flujo de efectivo, estamos hablando de tomar conciencia acerca de los gastos, de los ingresos, de los costos. Por ejemplo, si yo me voy a endeudar para comprar una casa, yo tengo que calcular si realmente lo podré pagar, si estoy dispuesto a pagarlo, no solo con dinero, sino con tu tiempo. No solo con tu tiempo, sino con un estado emocional que debe acompañar esa compra. Es decir, no solamente debes enfocarte en la cantidad de dinero, sino también enfocarte en otros factores. Muchas personas se prestan dinero sin que su pareja, su esposo o sus padres se sepan y están entrando a un juego realmente de pérdida. Entonces, ya las escrituras nos dicen, hey, estás, si quieres construir algo, primero calcula el costo. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando yo tomé conciencia de lo que es el dinero y de que realmente estaba trabajando y me estaba a punto de endeudarme, yo fui a averiguar, te hablo hace como 10 12 años, yo fui a averiguar cuánto iba a costar un departamento. Entonces, yo todo emocionado, ilusionado, había juntado mi dinero y pensé pues que no pensé en la respuesta que me darían. Yo voy a hacer la cotización, abrigo, y me dicen, mire, usted para poder comprar este departamento que le gusta, usted califica, usted está muy bien, así que hagamos la compra. Usted da la inicial y le va a costar el departamento tanto, pero tiene que prestarse del banco tanto. Cuando me dijo, yo dije, está bien, no hay problema. ¿Cómo sería esto? Y me dice, vas a tener una cuota de tanto por 15 años. Yo me puse a pensar, dije, 15 años y no puede ser menos. O sea, la cosa es que yo tomé conciencia en ese momento de que realmente era tanto tiempo que iba a vivir endeudado. Y eso a mí me aterró y fue la primera vez que me puse a pensar, ¿quiero endeudarme tantos años? Sin saber en aquel momento lo que es el flujo de efectivo
Y sin tener mucho conocimiento de finanzas, yo no quería estar endeudado. ¿Por qué? Porque a mi papá, mamá, sobre todo mi papá, me enseñó a no vivir endeudado. Entonces, hay un momento en la vida en el cual tienes que calcular realmente si estás dispuesto a pagar lo que te están pidiendo. Yo no estuve dispuesto a pagar esos 15 años. Yo dije, no, no lo quiero. Voy a hacer otra cosa para generar dinero de tal manera que no tenga que pagar tantos años. Porque yo dije, ¿y por qué tanto tiempo? Porque resulta que con un crédito hipotecario, un crédito de vivienda, no pagas lo que costaría al contado, pagas 5 o 3 veces más, era una barbaridad. Bueno, la cosa, queridos amigos, es que debemos comprender qué es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo personal es una herramienta que te permite visualizar y analizar cómo entra dinero y cómo sale dinero de tu bolsillo. Es muy importante que tú puedas tener claro eso, cómo entra y cómo sale. Muchas veces no calculamos aquello y simplemente gastamos, simplemente trabajamos, cobramos y gastamos, pero no calculamos, no analizamos realmente cuánto dinero está entrando y saliendo de nuestro bolsillo. Mira, este cuadrito nos permite entender gráficamente algo. Si tus ingresos son como verde y tus gastos son como el azul, el ingreso entra, te lleva arriba, y el gasto sale, te lleva abajo, la diferencia se llama flujo de efectivo. La diferencia es el flujo de efectivo. ¿Ok? En este caso, como más son los ingresos y menos los gastos, la diferencia es un flujo de efectivo positivo. Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si los ingresos son chiquitos y los gastos son más grandes? Entonces ahí también hay una diferencia, pero esta vez es un flujo de efectivo negativo. ¿Qué te lleva a la deuda entonces? Tu flujo de efectivo negativo. Vamos a verlo en números. Ejemplo, si tú ganas 2.000 soles mensuales y gastas 1.500 mensuales, tú tienes un flujo de efectivo de 500 positivo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si sucede esto? Ganas 2.000 y gastas 2.900. La diferencia es 900, pero negativo. Por lo tanto, tu flujo de efectivo es negativo. No te alcanza lo que estás ganando. O estás gastando mucho más de lo que deberías gastar. Si tu flujo de efectivo es negativo, obviamente no te alcanza. Allí viene la gran idea de endeudarse. Me voy a prestar solo por un mes y el siguiente mes voy a pagar. Así pensamos, ¿verdad? Pero como tu flujo de efectivo es negativo, el siguiente mes no lo vas a pagar porque no vas a tener, estás en negativo. Escríbeme en el chat el número 8 si te está haciendo sentido lo que te estoy comentando. No vas a poder pagar lo que te has prestado, 20 soles, 100 soles, 500 soles. No lo vas a poder pagar porque estás en flujo de efectivo negativo. ¿Verdad que te da, verdad que sí? Gracias por acompañarme con el número 8 ahí, gracias, gracias. De verdad, entonces, eso es algo que tenemos que entender. No es que te falte dinero en ese momento, es que tu flujo de efectivo es negativo. Entonces, vamos entendiendo entonces por qué nos hemos metido en esas deudas. Porque nuestro flujo de efectivo es negativo. Muy bien. ¿Por qué muchas personas no llegan a fin de mes? ¿Por qué se les va el dinero de las manos? ¿Por qué tienen que endeudarse? Porque no saben que están en flujo de efectivo negativo. No lo sabías. Entonces es muy importante que tú sepas cómo está tu flujo de efectivo. Por eso te decía, tienes que tener muy claro día a día cómo está tu flujo de efectivo. Ahorita mismo, hoy día mismo, terminando este Zoom, por favor, te recomiendo, escribe en tu cuaderno cuánto tienes de ingresos y cuánto tienes de gastos. Es más, nosotros tenemos en el taller que doy unos cuadros que les damos a nuestros alumnos para que puedan llenar. Toma captura esta imagen y luego respóndala cuando estés a solas. ¿Cuántas deudas tienes? Lo primero que tenemos que hacer para salir de deudas es responder a estas preguntas, conocer las deudas que tienes. Entonces, paso número 1, conocer tu flujo de efectivo. Paso número 2, conocer cuáles son tus deudas. ¿Ok? Vas a responder estas preguntas. Permíteme un momentito, por favor. Vas a responder estas preguntas
¿Para qué? Para elevar tu nivel de conciencia. Si tú no tomas conciencia de los números al responder estas preguntas, te va a costar salir de deudas. ¿Cuántas deudas tienes? Uno, dos, tres, cuatro. Incluso las deudas que de repente ya no te están cobrando son deudas. De repente llegaste a Infocor y ya no te están llamando, son deudas. Recuerda, nosotros somos seres espirituales, somos hijos de Dios, somos abundancia. Así no te cobren una deuda, ya no te están cobrando, es una deuda y la deuda te va a llevar a escasez. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo llevas teniendo las deudas? Incluso la que de repente ya no te están cobrando. Mira, cuando yo tomé conciencia de esto, yo hice mi lista de deudas y había una persona a la cual le debía 8 años. 8 años y ¿sabes cuánto le debía? Le debía 20 soles hace 8 años. Pero como no me pedía y es una cantidad poquita, la dejé ahí. Pero sin embargo, es una deuda, porque cada vez que yo veía a esta amiga, aunque ella no me cobrara, yo decía, ay, había momentos donde decía, ay, le debo 20 soles. Y eso me conectaba con la escasez y me desconectaba de la abundancia. Así que había que resolver eso. Queridos amigos, cuando Dios ve que tú quieres romper con la escasez, eliminando las deudas, hasta el más pequeñito, hasta el que no te están pidiendo, te haces correspondiente a la libertad financiera. Te haces correspondiente a que el dinero venga a ti, venga a ayudarte. Tú atraes la riqueza, atraes el dinero para poder comenzar a resolver esas deudas. ¿Cuál es el monto total de tus deudas? ¿Lo tienes claro? ¿Tienes planificado cuándo y cómo salir de deudas? Respondes estas preguntas más tarde y vas a tomar mucha conciencia y te va a ayudar para los siguientes pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ahí te voy a comentar. Mira, toma la captura de esto si gustas, lo imprimes y vas a llenar este cuadro. Dos tipos de deuda. Deudas financieras, como lo ves ahí arriba a la izquierda, y deudas de otros. Las deudas financieras son las deudas que tienes con el banco, con una caja de ahorros, con, no sé, con una entidad financiera. ¿Ok? Las deudas de otros las vas a escribir de abajo para arriba y son deudas a un familiar, a un prestamista, a de repente algún amigo. Anota todas las deudas. ¿Ok? Si son deudas financieras, vas a ver el número de cuotas y vas a ver cuál es la cuota mensual y vas a anotar cuánto tienes que pagar en porcentaje de intereses. Cada vez que adquirimos una deuda en el banco o una entidad financiera, siempre debes fijarte en estos tres elementos. Número de cuotas, la cuota mensual y la cantidad de intereses. ¿Sabías tú que un banco te puede prestar, dependiendo de tu poder adquisitivo, te puede prestar con un interés anual de 8%? Hace poco me hablaba una señora conocida, me decía, Elmer Saúl, el banco tal me está dando una cantidad grande, a un 8% anual. Ella estaba feliz. ¿Por qué? No por la cantidad que le estaban prestando, sino por la tasa de interés. Cuando no nos fijamos en la tasa de interés, muchas veces un banco te puede ofrecer 10.000 soles, pero con un 48% de interés anual. Eso es una barbaridad. 48% de interés anual es mucho. 36% es muchísimo. 24% es mucho. Yo recomiendo, si te vas a hacer un préstamo de una entidad financiera, que veas la tasa de interés y no debería ser más del 18%. Del 18% para abajo es una buena posibilidad de tomar esa deuda. Más de eso no lo tomo. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos conscientes de eso? ¿Cuántos de nosotros sabemos estas cosas? Queridos amigos, amigas, es muy importante que conozcamos cómo funciona el sistema financiero, queridos amigos. Es muy importante, ¿ok? Bueno, sigamos avanzando porque quiero compartirte todo lo que tengo acá. Tus gastos es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿ok? Para poder salir de deudas, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es tu flujo de efectivo, positivo o negativo. Segundo, tomar conciencia a través de las preguntas que hemos hecho, ¿verdad? Y llenar en un cuadro esos gastos, esas deudas. Tercer paso para salir de deudas,
tienes que ver cómo son tus gastos, porque si tu flujo de efectivo es negativo, quiere decir que estás teniendo más gastos que ingresos y tienes que clasificar tus gastos. Mira lo que dice Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki dice, tus gastos pueden predecir tu futuro financiero. Y es verdad, tus gastos pueden predecir tu futuro financiero. Si tú de repente ya tomaste conciencia y estás buscando controlar tus gastos, te felicito, porque si estás buscando controlar tus gastos, eso quiere decir que tu futuro financiero, el que viene, va a ser muy bueno. Solo es cuestión de tiempo. Pero si tú hasta hoy no habías tomado conciencia de esto, muy probablemente tu futuro financiero es el que tienes ahorita, negativo, y estás en deuda. Hay 6 tipos de gastos y es muy importante que tú identifiques dónde están los gastos de la comida, del celular, del pasaje, del paseíto que te das a veces de repente, lo cual es válido, no digo que no, pero es importante que tú sepas qué tipo de gasto es. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes qué tipo de gasto estás haciendo, tú vas a poder manejar tu dinero con sabiduría y vas a, por lo tanto, manejar un buen flujo de efectivo. ¿Cuáles son esos 6 tipos de gastos? Ahí los tienes. Gastos fijos, gastos variables. Gastos recurrentes, gastos no recurrentes. Gastos necesarios, gastos no necesarios. ¿Cómo vas a hacer esto? Ahí te mando un cuadrito. Primero, te recomiendo, haz una lista con un cuadro de todos tus gastos. Todos, sin clasificarlos, sin importar qué tipo de gasto es. Pones gastos de la comida, del pasaje, todo, 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 todo. Todos los gastos que tengas mensualmente. Luego lo vas a dividir entre 4 para que salga semanal y luego entre 30 para que salga diario, gasto diario. Cuando tú haces esto, querido amigo, amiga, ¿sabes qué vas a estar haciendo? A tu mente la vas a estar llevando a un alto nivel de conciencia de cómo estás usando el dinero y te vas a quedar sorprendido. Yo he hecho esto antes y me he quedado sorprendido de lo torpe que era, gastando más de lo que debería gastar cuando no era necesario. Eran gastos innecesarios. Entonces, para poder manejar bien tus gastos, llenas este cuadro de esta manera. Segundo, los clasificas en los 6 tipos de gastos. Vamos a poner un ejemplo. El celular. El celular es un gasto, digamos, de 29 soles, ¿ok? Pequeño. ¿Es un gasto fijo? Sí, porque mes a mes lo pagas. Es fijo, ¿verdad? No es variable, ¿o sí? No es variable, porque es fijo. ¿Será un gasto recurrente? Sí, porque mes a mes lo pagas. ¿Será un gasto necesario o innecesario? Es un gasto necesario porque con eso te comunicas, ¿verdad? Ya lo clasificaste. El gasto del celular, 29 soles, es un gasto fijo, es un gasto recurrente y es un gasto necesario. Muy bien, hablemos de la comida. La comida, ¿es un gasto fijo o es un gasto variable? A ver, escríbeme en el chat. ¿La comida es un gasto fijo o es un gasto variable? ¿Qué dices? Interesante, ¿no? Por ahí me dicen fijo, variable. Interesante. La comida es un gasto variable. Debería ser fijo. Si logras que sea fijo, excelente. Pero cuando no tenemos el control del dinero, el gasto de la comida muchas veces es variable, pero debería ser fijo. ¿Cómo así es variable? Porque a veces, sobre todo los que de repente no cocinan en casa, gastan más en la comida. O de repente puedes tener en casa un niño que ya está creciendo y entra pues con la comidita más allá, come más. Entonces, cuando no tenemos el control del dinero, los gastos de comida pueden ser variables. Eso solo tú lo sabes. ¿Debería ser fijo? Sí, pero ¿es fijo? Eso solo tú lo sabes. Es por eso que tú al llenar tu cuadro, tú vas a, conforme a tu realidad, vas a colocar mi gasto de comida es fijo o es variable. ¿El gasto de la comida será recurrente o no recurrente? ¿Qué dices?
Los antojitos, así es, Marta. Hay antojitos que ahorita vamos a ver también. ¿La comida será un gasto recurrente o no recurrente? Recurrente, efectivamente, Marta. La comida es un gasto recurrente porque todos los días comemos, ¿verdad? ¿Será un gasto necesario o innecesario? Es necesario porque tenemos que vivir y para eso tenemos que comer, ¿verdad? Entonces, cuando tú clasificas todos tus gastos, ojo con esto, las columnas de gastos variables, las columnas de gastos no recurrentes y la columna de gastos no necesarios son donde se te está yendo el dinero. Haz este cuadro y te vas a quedar sorprendido, si nunca lo has hecho, cuánto dinero se te está yendo en gastos variables, en gastos no recurrentes y en gastos no necesarios. Conozco personas que al hacer estos cuadros se han dado cuenta que gastaban hasta 2.000 soles mensuales de más. Y es increíble cómo esto puede ayudar. Entonces, esta también sería el tercer paso para poder salir de tus deudas, reconocer cómo están tus gastos, ¿ok? Ahora, cuarto paso para salir de deudas, tienes que crear un plan para liberarte de deudas. Tienes que crear un plan para liberarte de deudas. Para tomar control de las deudas, tienes que crear un plan. Tienes que planificar. Entonces, queridos amigos, no solo un gran error de las personas que tienen deudas es que buscan ganar más dinero, pero ¿cuánto más? No lo saben. Si tú sabes que de deudas en total tienes, digamos, 10.000 soles, tú sabes que tienes que generar 10.000 soles extras, pero muchas veces no lo sabe. La gente como no sabe cuánto debe, solo sabe que debe una cuenta, pero en realidad tiene cinco cuentas, pequeñitas y grandes, entonces no hay un total. Tenemos que saber el total para luego crear un plan. Ahora, si fuera 10.000 soles, digamos, que hay de deudas, ¿cuál sería el plan? En un mes no lo vas a poder pagar. Cuando yo hice este cuadro, queridos amigos, amigas, yo calculé y planifiqué en un año pagar todas las deudas. Yo tenía varias deudas, desde la más pequeñita que debía 8 años, 20 soles, la siguiente era de unos 5 años, 50 soles, amigos que no me pedían, pero yo decidí pagarlo, hasta una de las más grandes que eran unos miles de soles. Todo eso sumaba una cantidad y yo dije, ¿cuánto tiempo lo voy a pagar? Dije, en un año. Me puse la meta de pagarlo en un año. ¿Cómo lo voy a hacer? Y decidí ahí crear ingresos y determinar cuánto de esos ingresos iban a ir a pagar la deuda, aparte de cubrir mis gastos, aparte de juntar dinero para mis inversiones. Entonces, mis amigos, necesitamos crear un plan para reducir tus deudas. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que obtener un método para priorizar y consolidar deudas. Te voy a compartir dos métodos y de repente tú ya has escuchado alguno de ellos o los dos y te va a ayudar muchísimo. Una vez que tengas las deudas, una vez que tengas las deudas en control, es decir, con los números, con tu cuadro, allí vas a poder decidir qué método vas a usar. Generalmente se usan uno de estos dos métodos. Pero antes veamos qué dicen las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras con respecto a pagar las deudas? Dicen las escrituras, paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Mira, qué interesante. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántos de ustedes entregan recibos de honorarios, facturas, boletas? ¿O cuántos de ustedes piden factura, piden boletas, piden recibos? Queridos amigos, es muy importante que tú te acostumbres a eso. Yo hoy en día hago eso también, ¿verdad? Cuando voy a comer, pido automáticamente una factura, si es un monto grandecito, o pido una boleta por lo menos. ¿Por qué? Porque es muy importante que entremos a un sistema de formalidad. Por eso dice acá, paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlo. Mira que la escritura ya recomienda que incluso estemos dentro y cumpliendo con el sistema. Jesús dijo, dadle a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Mira qué interesante, ¿verdad? Pero también dice, respeten al que tengan que respetar y denle honor al que tienen que darle honor. Así que las escrituras, queridos amigos, también intervienen cuando habla de deudas. Muy bien, ahora sí hablemos de los métodos.
¿Qué métodos debemos usar para resolver las deudas? Existe este método que significa que es el método bola de nieve y existe este otro que es el método avalancha. Dependiendo del tipo de deuda que tienes, tú vas a elegir qué método usar. Yo usé el método avalancha el año 2020, cuando decidí eliminar mis deudas para siempre, decidí usar el método bola de nieve. ¿Cuál conviene? Ahí toma la captura si gustas esta información, después lo lees, yo te lo voy a resumir de lo que voy a hablarte, de lo que te voy a contar en mi experiencia. ¿Ok? ¿Cuál método conviene? ¿El método bola de nieve o el método avalancha? El método bola de nieve es aquel método en el cual tú empiezas pagando la deuda más chiquita hasta la más grande. Para ello tú tienes que haber hecho tu lista de deudas, identificar cuál es la deuda más pequeña, luego la siguiente y luego la siguiente hasta la deuda más grande. Ese es el método bola de nieve. ¿Cuándo uso el método avalancha? El método avalancha lo vas a usar si tú de la deuda estás pagando intereses. Si tú tienes, por decir, 8 cuentas por pagar, 8 deudas, pequeñitas, medianas y todo, de esas 8, 6, vamos a suponer 6 o 5, te están cobrando intereses, entonces tienes que usar el método avalancha. ¿Por qué? Porque te está comiendo los intereses. No es el capital que te has prestado, son los intereses que te están comiendo. Entonces, eso es algo que tienes que tomar control. Yo usé el método bola de nieve porque había, creo, una sola que tenía intereses. Las demás eran montos fijos. Así que usé ese método. Pero si tú tienes deudas a los bancos, 3 bancos, 4 bancos, 2 prestamistas, y te están cobrando intereses, tú tienes que usar el método avalancha. De esta manera vas a tomar el control de esas deudas. Y aquí vas a pagar la deuda más grande. Perdón, la deuda con el interés más grande. Porque puede ser una deuda pequeña, digamos 2.000 soles, pero tienes un interés del 20% mensual. Eso es una barbaridad. Es bastante. Hay que eliminar esa deuda por el interés más grande. Luego vas por el interés más pequeño, así hasta la deuda más pequeña en interés. ¿Ok? Escríbeme en el chat, por favor, el número 5 si hasta aquí lo vamos comprendiendo, ¿sí? Escríbeme en el chat si lo vamos comprendiendo. El número 5. Te estoy compartiendo una información muy resumida, muy comprimida para que tú puedas tener el control de tus deudas. Lo primero que hay que hacer es controlar las deudas. Lo segundo es eliminarlo. Muchas gracias a los que están escribiendo el número 5 allí. Bien, vamos a continuar, ya vamos terminando. Las deudas, queridos amigos, amigas, se originan muchas veces por un estado emocional. Por un estado emocional, muchas veces te metes en deuda. No voy a profundizar mucho en este tema, pero solamente para que lo tengas en cuenta. Muchas deudas emocionales a un familiar en tu niñez, de alguna manera condiciona tu uso de dinero hoy en día que eres grande para tener deudas financieras. Hay una conexión interna, mental, emocional, entre las deudas familiares, las lealtades familiares en tu niñez con las deudas financieras. Cuando una persona vive endeudada, teniendo deudas, y para poder salir de las deudas, obtiene más deudas, y obtiene más deudas, y se va metiendo en una telaraña de deudas, ¿sabes qué está pasando internamente? Tiene deudas familiares, falta sanar algo en el corazón. A mí me pasó eso, yo me di cuenta, tenía deudas hacia mi papá de manera especial porque él fue papá y mamá para mí, y yo todo lo hacía por mi papá. De manera inconsciente yo tenía una deuda emocional y una lealtad de deuda emocional a mi papá. Y como ese era mi estado interno, yo tenía que mantener ese estado interno con las deudas perdón, las deudas financieras. Cuando veo esto, lo primero que tengo que hacer es, si ustedes ya lo saben, es ir hacia adentro, encontrar esos momentos claves en los cuales se originó la deuda emocional y es perdonar a papá o perdonarme a mí. Sanas tu corazón, saldas tu deuda emocional con el familiar y ese es el primer paso para poder comenzar a salir de deuda financiera.
Esto es como para dártelo todo un tema, queridos amigos, pero es muy importante que tú puedas tomar esto en cuenta. Las escrituras hablan acerca de las fianzas. Dice las escrituras, no estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamo. En otras palabras, no estés en los que son garantes de préstamo. Mira que las escrituras ya nos recomiendan esto, pero muchas veces hacemos el favor, ¿verdad?, de prestarle algo a alguien o de ser garante de alguien. Eh, las escrituras nos dan esta recomendación porque la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas cuando quiere obtener un préstamo, una deuda, siempre está buscando un garante y eso no es malo. Pienso yo no es malo si es alguien de tu entera confianza y alguien que puede ser alguien de mucha responsabilidad, pero cuando no lo conoces mucho, no es bueno ser garante. ¿Cuántos aquí en la sala? Yo conozco muchas personas con las que he conversado. ¿Cuántos en la sala, por hacerle el favor a alguien como garante, te quedaste tú endeudado y endeudada y tú tienes que pagar ahora esa deuda? Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. A mí también me pasó eso una vez. Bien, me encantan las escrituras cuando dicen, por falta de conocimiento el pueblo perece. Bueno, ahora ya lo sabes, querido amigo, amigo. Ya sabes. Si una persona es prestamista, es malo, no puedo decir sí o no. Ahí lo que hay que observar es el nivel de conciencia, es decir, el estado emocional con el cual haces las cosas. Yo tengo reglas, por ejemplo. Yo no presto dinero, eh, pero evalúo la situación. ¿He prestado dinero? Sí, pero usualmente no lo hago. Cuando tengo que prestar, porque a veces te piden prestado, yo evalúo primero con qué emoción, con qué nivel de conciencia la persona me está pidiendo prestado. Primero evalúo eso. Si la persona que me está pidiendo prestado lo hace desde la escasez, desde el miedo, desde la angustia, está en escasez, yo no presto, porque es muy probable que ese estado emocional que tiene esa persona lo lleve a perder el dinero. Y por lo tanto, como es mi dinero, no le voy a prestar. Pero también han venido personas a mí con un buen nivel de conciencia y me dicen, vamos a hacer esto, hazme un préstamo. Evalúo esa situación y digo, ok, sí puedo hacer el préstamo. Por supuesto, ahí tengo que reunir condiciones, tengo que ver garantías, tengo que ver en qué lo voy a invertir, es decir, uno obtiene conocimiento de cómo va a ser usado el dinero, ¿verdad? Entonces, lo primero para poder prestar a alguien es evaluar el nivel de conciencia de la persona a quien le vas a prestar. Segundo, evalúa tu propio nivel de conciencia, si estás dispuesto a prestar y si pasara algo, estás dispuesto a seguir teniendo paz. Porque si tú prestas, vamos a suponer, tú vas a prestar dinero y te ofrecieron pues una maravilla de intereses, o tú de repente necesitas ganar dinero con los intereses, si tú estás en un estado de ansiedad, estás en un estado de necesidad y por eso estás prestando, no es bueno. Porque tu propio nivel de conciencia ante una oportunidad grande donde ganas buen interés, no estaría bien. Pero si tú estás en paz y dices, sí, yo puedo ganar este porcentaje, así que voy a arriesgarme aquí. Queridos amigos, no es ni bueno ni malo el tener que prestarse dinero o prestar dinero. Todo va a depender de cómo evalúas el nivel de conciencia de la persona a quien le prestas y de ti mismo. Por eso es maravilloso cómo ustedes al estar en esta escuela están elevando conciencia, están tomando control de sus emociones para ir sanando y para ir mejorando el uso de tu dinero. Bueno, espero que esta respuesta les pueda ayudar muchísimo a todos para que podamos ser sabios en el uso de nuestras decisiones. Termino con esta diapositiva. Dice, me encantó esta frase que le encontré por ahí. Dice, la deuda te desconecta de tu abundancia y te mantiene en bajos niveles de conciencia. Queridos amigos, el tiempo es muy cortito para poder compartirles tanta información, pero la deuda es algo que tú tienes que enfrentar de manera responsable a partir de este momento. Si tú quieres realmente crecer en tus finanzas, tienes que tomar la decisión de salir de las deudas. Algo que es muy importante es pedirle ayuda a Dios, por supuesto que sí, pero también es muy importante que
uses estrategias en el uso del dinero. Ya te he compartido flujo de efectivo, gastos, 6 tipos de gastos y también método avalancha o método bola de nieve. Pedirle a Dios que te saque de deudas es muy bueno, pero Dios también te pide que uses las estrategias. Te lo digo porque yo voy a una iglesia mucho tiempo y en los años que estuve endeudado, yo estuve mucho tiempo endeudado, le pedía a Dios, llegaba un dinero, pero no salía de deudas. Volvía a pedir a Dios y llegaba otra oportunidad, ganaba un dinero, pero seguía sin salir de deudas. ¿Sabes por qué pasaba eso? Porque mi flujo de efectivo seguía siendo negativo. ¿Sabes por qué pasaba eso? Porque mis gastos no estaban en control y se estaban yendo dinero donde yo no me daba cuenta. Por eso es muy importante conectarnos con Dios en un plano espiritual para salir de deudas. Él te va a proveer, Él ya te va a proveer, pero tienes que usar las estrategias de cuadros, conocimiento de tu flujo efectivo y todo. Recuerda, la deuda te desconecta de tu abundancia y te mantiene en niveles bajos de conciencia. Toda deuda te puede generar emociones negativas y como ves aquí en el mapa de la conciencia, toda emoción negativa vibra bajo. Desde el orgullo, la ira, el deseo, el temor, sufrimiento, apatía, culpa, vergüenza, todo eso te genera la deuda. Esas emociones te llevan a la escasez. Pero si tú a partir de hoy dices, ok, Dios mío, me perdono a las personas que no me pagan, me perdono a mí mismo por no haber manejado la información y a partir de hoy, Dios mío, yo me entrego a tu voluntad, acepto el proceso, a partir de hoy voy a amar a la persona que no me quiere pagar, pero lo perdono, lo voy a amar, después veo cómo le cobro, hoy lo suelto. Acepto, Señor, tu voluntad. Todo esto, queridos amigos, es estar en un estado alto, es un estado emocional bueno y eso te conecta con la abundancia. ¿Y sabes qué va a pasar? Van a llegar las conexiones oportunas. Termino con una anécdota, algo que me sucedió en su momento, cuando yo también estaba como endeudado. Estaba bastante endeudado y decía, Dios mío, yo voy a salir de estas deudas. Con lo que estaba ganando en aquel momento, no iba a salir de las deudas, pero había entendido que todo iba a salir de acuerdo a cómo yo me conectaba con Dios, cómo me conectaba con la abundancia. Me propuse, un año pago todo, en un año cancelo todo, voy a hacerlo de esta manera, desde el más pequeño hasta el más grande. Y le pedí a Dios, dame la oportunidad. Diciembre del 2020 pedí eso. Y junté dinero, porque dije, voy a juntar este dinero, con esto voy a pagar, voy a ponerlo a trabajar. ¿Sabes qué pasó en febrero del 2021? Ahí a los 2 meses. Estaba ayudando a una persona a hacer como yo sé un poco de finanzas, le estaba ayudando a hacer unas cosas con su tarjeta de crédito, lo resolvió y me dijo, wow, qué bueno, gracias por ayudarme. Yo no le cobré ni nada, me dijo gracias. Y me dice, te noto un poco preocupado estos días. Y yo le digo, sí, lo que pasa es que tengo un tema financiero y le conté, como es de confianza, ¿saben qué me dijo? Me dijo, mira, tú eres una buena persona. ¿Te sirve si yo te doy $3,000 y tú ve cómo lo trabajas? Porque yo veo que tú sabes, me dice. Yo te puedo prestar eso y no te cobro nada. ¿Sabes? A las 2 semanas, y Dios es testigo de esto, no les exagero, pero cuando de verdad de corazón te quieres conectar con la abundancia de Dios, de corazón quieres hacer las cosas correctas, Dios provee. A las 2 semanas, en una reunión de amistades en mi casa, estaba conversando con una amiga y le conté lo que me había pasado con esta amiga, contento, ¿no? Y me dice, ay, mira, yo soy ingrata contigo, tú eres mi amigo, somos amigos hace mucho tiempo, hace poco, siempre me ayudas financieramente en mis cosas. ¿No necesitas que yo te preste también? Yo te puedo prestar, me dice. Mira, yo tengo $2,000, te lo puedo prestar. Queridos amigos, junté $5,000 y ese dinero lo puse a trabajar. Dios fue maravilloso porque ese año se multiplicó, creció. Y a eso me refiero cuando te digo, cuando tú te dispones de corazón a alinearte con la abundancia en el espíritu, alinearte con la abundancia mental usando las estrategias del dinero, Dios siempre te va a proveer, no solo del dinero, sino de las personas y de los medios con el cual el dinero trabaja para ti. Termino con eso, mis amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Espero que esto que te he compartido te pueda ayudar, fortalezca tu fe en Dios y también te comprometa a estudiar los números, a estudiar las finanzas.
¿Ok? Les voy a, bueno, no tengo ahorita el enlace para poder compartirles cómo conectarnos con Finanzas Maestras. Tengo un grupo, no sé si Erika está por ahí y me puede ayudar compartiendo el link de Finanzas Maestras. Todas las semanas en este grupo doy un seminario gratuito de finanzas. Y en este, o si no, voy a escribirlo acá en el chat para que me mandes un WhatsApp y yo te agrego, listo. Ahí te mando ese número, me escribes por WhatsApp y te agrego a este grupo de finanzas maestras, porque semana a semana comparto diversa información, todo relacionado con las finanzas espirituales y con las finanzas del uso correcto del dinero. Ahí está, Erika, muchas gracias. Ahí tienes el link del chat Finanzas Maestras, haces clic y ya estás bienvenido al grupo de finanzas maestras para poder ayudarte con todo lo que tú necesitas, seminarios gratuitos, hay cursos también, ya tú ves, lo tomas, Dios mediante así será. Queridos amigos, que Dios los bendiga muchísimo, los quiero, gracias por darse ese tiempo, los felicito, sigan adelante, por favor, sigan adelante conectándose con Dios, conectándose con la abundancia y sigan adelante, sobre todo con educación, porque dicen las escrituras, conocerás la verdad a través del conocimiento y la verdad te hará libre. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones para todos. Ah, ya, los que tienen cámara prendida. Ahí vamos a tomar captura de pantalla. ¿Me escribes ese número que he compartido, por favor? Ahí lo voy a ver, me escribes ese número, como estoy tomando captura de pantalla ahorita, y te voy a regalar ese manual de Robert Kiyosaki que habla de finanzas. Ahí por haber estado con... Ahí están prendiendo su cámara, ¿no? Ok, a todos los que prendan su cámara les voy a regalar ese manual. Ahorita, para tomar una foto de captura. Ahí me escribes en el chat Finanzas Maestras a ese número 955086296 y te voy a mandar por WhatsApp este manual de Robert Kiyosaki que habla sobre finanzas y cómo manejar mejor nuestras finanzas. ¿Listos? A la una nos tomamos una fotito, los que están con cámara prendida les mandamos su manual, a la una, a las dos y bendiciones. Que Dios los bendiga mucho. Me escribes ahí finanzas maestras a ese número y te mando tu manual digital. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Elmer. Muchas gracias. Qué buena información. Dios te bendiga. Dios los Gracias, bendiga a cada uno hermanos. de Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias, bendiciones. gracias. Dios los Gracias, Lucía. bendiga. Muchas Vamos, gracias, igual para ustedes. Elmer, infinitas bendiciones. Gracias, Lucía. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones para todos. Chao, chao. Ahora sí. Bye, bye.